Mi hermana de padre diferente me tendió una trampa y me hizo culpable de su reacción alérgica. Fui encerrado en el sótano y morí por falta de aire. Toda la familia me trató como un criminal. Bienvenidos a nuestro canal, donde cada historia de Reddit te lleva de una sorpresa a otra. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las personas que más amas fueran las mismas que te empujaran a un callejón sin salida? Raquel, una chica falsamente acusada, murió trágicamente en un pequeño sótano y regresó como un espíritu, obligando a su familia a enfrentar verdades aterradoras. ¿Pero será la verdad suficiente para despertar la conciencia de quienes causaron la tragedia? ¿O esto es solo el comienzo de un ciclo interminable de venganza? Sigue viendo y descubre la respuesta. Mi hermanastra me tendió una trampa tan elaborada que hasta yo misma me sorprendí de su habilidad para manipular a los demás. Con tan solo unas pocas lágrimas y el tiempo justo para fingir debilidad, logró que mis 3 hermanos, que siempre habían sido mi refugio, me encerraran en el sótano de nuestra casa. Era un espacio diminuto, oscuro, sin ventanas y sin ninguna ventilación adecuada. Todo estaba asegurado con cadenas, como si yo fuera un monstruo al que temieran. Golpeé la puerta con todas las fuerzas que tenía, gritando entre sollozos, pero mi voz se apagaba entre el eco de esas paredes frías. Mis súplicas se estrellaron contra la indiferencia de mis hermanos. Jaime, mi hermano mayor, el hombre al que más admiraba, ni siquiera me miró con compasión. Su rostro, siempre sereno y calculador como buen magnate de negocios, ahora estaba lleno de una mezcla de decepción y enojo. Antes de irse, me lanzó las palabras más duras que jamás había escuchado. Ya es bastante malo que siempre hostigues a Liliana, pero cocinarle mariscos sabiendo que es alérgica... ¿Qué pretendías, matarla? Quédate ahí y reflexiona sobre lo que hiciste. Luego, cerró la puerta del sótano con un golpe seco que resonó en mi pecho como un martillazo. Guillermo, mi segundo hermano, con su creciente fama como estrella musical, ni siquiera intentó suavizar la situación. Me miró con un desprecio que nunca antes había visto en él. Alguien tan cruel como tú no merece nuestra compasión. Siempre buscas excusas y haces el papel de víctima. Es mejor que pagues las consecuencias de tus actos. Enrique, el más joven, un pintor cuya sensibilidad siempre creí que lo haría ponerse de mi lado, simplemente asintió. Su mirada, llena de reproche, fue más dolorosa que cualquier palabra. Quedarte ahí será una lección para ti, Raquel. Tal vez así aprendas algo. Después de eso, los 3 se marcharon cargando a Liliana en brazos, temblorosa y débil, mientras corrían al hospital. A medida que las horas pasaban, el aire en el sótano se volvía más pesado. Cada respiración era un esfuerzo que me arrancaba lágrimas de impotencia. Recordaba sus miradas, sus palabras, sus juicios sin siquiera escucharme. Poco a poco, la desesperación dio paso al agotamiento. Golpeé la puerta una y otra vez, arañando la madera hasta que mis uñas sangraron, pero nadie acudió. 3 días después, cuando mis hermanos regresaron del hospital con Liliana recuperándose, finalmente recordaron que yo seguía encerrada. Pero ya era demasiado tarde. Cuando por fin abrieron la puerta, encontraron mi cuerpo sin vida. El aire viciado había consumido cada resquicio de esperanza. Mis manos aún estaban marcadas por mi lucha desesperada. Mi rostro reflejaba el terror de mis últimos momentos. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no era parte de este mundo. Mi espíritu flotaba en la mansión que alguna vez llamé hogar. Observé a mis hermanos desde la distancia, sin que notaran mi presencia. Jaime hablaba con dulzura a Liliana, mientras Guillermo y Enrique la atendían con devoción. «Menos mal que llegamos a tiempo al hospital. Te estás recuperando muy rápido», dijo Jaime con una calidez que me dolió profundamente. Enrique añadió con evidente preocupación. «El doctor dijo que aún estás débil. Necesitas alimentarte bien». Liliana, siempre la actriz perfecta, aceptó con una sonrisa tímida. En ese momento, una de las sirvientas, María, intentó mencionar mi ausencia. «Jóvenes amos, la señorita Raquel no ha hecho ningún ruido en el sótano desde hace 3 días». Jaime la interrumpió con un resoplido. «Hoy es un día alegre. Liliana está de vuelta. No arruines el momento hablando de esa problemática». Los otros 2 hermanos asintieron, apoyando su decisión sin cuestionarla. «Esa desgraciada sabía perfectamente lo que hacía», espetó Guillermo. «Lo planeó todo para dañar a Liliana». «Solo es una muestra más de lo egoísta que siempre ha sido», añadió Enrique. Desde mi forma espectral, escuchaba cada palabra. La amargura me invadía. Nadie pensó en investigar lo que realmente había ocurrido. Nadie consideró que yo podía ser inocente. Recordé cómo, después de la muerte de nuestros padres, mis hermanos hicieron todo por verme feliz. Incluso adoptaron a Liliana para que tuviera alguien de mi edad con quien jugar. Pero Liliana, con su dulzura fingida y manipulaciones calculadas, había roto esos lazos con una facilidad que me dejaba perpleja.
El dolor de la traición era insoportable, pero lo peor era saber que nunca había sido más que una opción secundaria en sus corazones. Liliana, la intrusa, había ocupado mi lugar por completo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no todo estaba perdido. La verdad tiene una manera curiosa de salir a la luz, y yo estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que la verdad sobre Liliana y su plan saliera a flote. Al principio, cuando Liliana llegó a la casa, sentí una alegría genuina. Pensé que finalmente tendría a alguien de mi edad con quien compartir, pero esa sensación no duró mucho. Fue casi imperceptible al principio. Una palabra aquí, un gesto allá. Cada vez que estábamos frente a mis hermanos, Liliana parecía encontrar la manera de hacerme quedar mal. Si derramaba algo en la mesa, de inmediato lanzaba un «Raquel, por favor, ten más cuidado», dicho con un tono suave que para ellos sonaba como preocupación, pero que yo sabía que era pura manipulación. Si olvidaba algo, se apresuraba a recordarlo con esa sonrisa de inocencia que los hacía mirarme con desaprobación. Poco a poco, nuestras conversaciones dejaron de ser alegres y comenzaron a llenarse de tensión. Y lo peor es que mis hermanos nunca se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando. Para ellos, Liliana era la víctima perfecta, la huérfana frágil y dulce que solo quería encajar. Yo, en cambio, me convertí en la hermana problemática, la que no sabía valorar la bendición de tenerla en casa. Con el tiempo, los lazos entre nosotras se rompieron por completo. En retrospectiva, no sé si alguna vez realmente existieron. Liliana no necesitó hacer mucho para ganarse a mis hermanos. Bastaron unas cuantas lágrimas bien calculadas y un par de historias sobre su difícil infancia para que la protegieran como si fuera de cristal. Y yo, al parecer, era la villana que debía aprender a no romperlo. Por eso, aquella vez, cuando la reacción alérgica sucedió, ni siquiera dudaron en creer que había sido mi culpa. No hubo preguntas, ni intentos de entender mi versión. Guillermo, con esa mirada de superioridad que siempre reservaba para sus lecciones, aseguró las cadenas alrededor de la puerta del sótano, mientras Enrique, el siempre callado pero contundente, apilaba objetos pesados frente a ella para bloquear cualquier intento de escape. Me quedé sola en ese pequeño y lúgubre espacio. Al principio pensé que alguien se arrepentiría, que volverían para al menos escucharme. Pero no fue así. Golpeé la puerta una y otra vez, gritando con todas mis fuerzas, suplicando que me dejaran salir. «Esto es un malentendido», decía, aunque sabía que no me escucharían. Ellos solo me miraban desde el otro lado con frialdad. «¿De qué te quejas? Esto es tu culpa», decía Guillermo con esa voz que utilizaba para sermonear. «Si no fuera por ti, Liliana no habría sufrido semejante ataque alérgico. Te hemos consentido demasiado, por eso sigues maltratándola. Quédate ahí y arrepiéntete de lo que hiciste». Mientras escuchaba esas palabras, sentí cómo algo dentro de mí se rompía. No era solo el miedo por estar encerrada, era el hecho de que las personas a las que más quería en este mundo me habían abandonado sin dudarlo. Desde mi rincón podía imaginar a Liliana con esa sonrisa falsa que siempre reservaba para mis hermanos, jalando la manga de Jaime con su tono tímido y calculado. «Hermano, no te enojes más. Es mi culpa por ser tan débil y tener alergias. Estoy segura de que Raquel no lo hizo con mala intención. Por favor, no la culpes tanto». Y como siempre, Jaime se dejó convencer. Su rostro se ensombreció aún más, pero no con dudas, sino con un enojo dirigido únicamente hacia mí. «Esa chica, la hemos mimado demasiado y por eso se ha vuelto tan arrogante». Guillermo y Enrique no se quedaron atrás. Los ojos de Guillermo brillaban con una furia contenida mientras decía: «Mientras más crece, más egoísta se vuelve. Si no fuera por ella, Liliana no estaría pasando por todo esto». Y Liliana, la gran actriz, mostró sus brazos y piernas donde aún quedaban leves huellas del sarpullido. Enrique, con su aparente preocupación genuina, pasó su mano sobre esas marcas y preguntó con suavidad: «¿Todavía te duele, Liliana?». Ella, como siempre, bajó la mirada y fingió que iba a llorar. «No duele, de verdad. Estoy bien». La rabia de Guillermo explotó. «Si hubiéramos llegado más tarde al hospital, esto pudo costarte la vida. Y después de tantos días, Raquel ni un solo mensaje envió, ni un intento de disculpa». Jaime, lleno de ira, sentenció: «Vayan por esa condenada. Quiero que se disculpe aquí mismo, que me demuestre si tiene un mínimo de arrepentimiento». Pero ellos no sabían que ya era demasiado tarde, que mientras ellos defendían a Liliana y condenaban mis supuestos errores, yo luchaba por cada aliento en ese sótano, sabiendo que nunca me liberarían. No puedo evitar pensar que, en el fondo, siempre supe que esto terminaría así. Liliana nunca quiso ser mi hermana, quería mi lugar, y al parecer, mis hermanos estaban más que dispuestos a dárselo. Cuando finalmente encontraron mi cuerpo, ya no quedaba nada que hacer. Pero para mí, eso solo marcó el comienzo de una verdad que estaba decidida a revelar. Una verdad que finalmente haría que mis hermanos vieran a Liliana por lo que realmente era. Pues se equivoca. La quiero ver de rodillas pidiéndote perdón.
No podía evitar seguir a mis 3 hermanos mientras caminaban con pasos firmes hacia la entrada del sótano. Una tristeza profunda me invadía, como un peso insoportable que se aferraba a mi pecho. Ellos, llenos de rabia y determinación, parecían incapaces de sospechar que la verdad estaba a punto de golpearlos como un puñetazo en el rostro. ¡Raquel Hernández! Gritaron al unísono, sus voces resonando como un eco aterrador en los pasillos. ¿Crees que quedarte ahí, en silencio, evitará que pagues por lo que hiciste? Del interior no salió ni un solo sonido. La expectativa en el aire era sofocante, y cada segundo de silencio solo alimentaba su furia. Guillermo, que solía tener una mirada fría pero controlada, apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Raquel Hernández, sal de inmediato y discúlpate con Liliana. No creas que apagar el teléfono y esconderte nos hará olvidar lo que hiciste, gruñó, mientras sus ojos oscuros chispeaban con una mezcla de desprecio y frustración. Enrique, por su parte, dio un paso adelante, su voz cargada de rabia contenida. ¿De verdad crees que haciéndote la desaparecida nos vas a manipular? ¡Abre la puerta de una vez! Pero el silencio continuaba siendo la única respuesta. Jaime, siempre el más pragmático y frío de los 3, giró su mirada hacia los sirvientes que los observaban con expresiones de puro temor. ¿Por qué se ponen así? Díganme la verdad. ¿Acaso ella los sobornó para que la dejaran escapar? Una sirvienta, temblando, negó rápidamente con la cabeza. Guillermo, sin embargo, murmuró con desconfianza. Con lo despreciable que es, seguro no aguantó el encierro y les rogó que le abrieran la puerta. No digas tonterías, replicó Enrique con un suspiro lleno de decepción. Lo que es seguro es que no tiene el valor de enfrentar lo que hizo. ¿De verdad esta es la hermana que conocíamos? ¿Crees que no podemos querer a alguien más en su lugar? Finalmente, una de las sirvientas, una mujer mayor con el rostro lleno de arrugas que parecían contar 1000 historias, reunió el valor suficiente para hablar con voz temblorosa. «Joven amo, jamás la dejamos salir sin su permiso. La señorita Raquel lleva encerrada aquí 3 días completos». Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. Enrique miró la puerta cerrada con una mezcla de incredulidad y algo que podría ser un atisbo de duda. Se acercó y giró la perilla varias veces, luego tiró con fuerza de las cadenas que aseguraban la entrada. Raquel Hernández, basta de fingir. Ya quité todos los candados. ¿Todavía sostienes la puerta desde adentro? Desde mi forma espectral observaba la escena con una amarga ironía. Sabía que no había forma de que entendieran la verdad por sí solos. Recordé mis últimos momentos, cuando golpeé esa maldita puerta con toda mi fuerza, con la desesperación de alguien que siente la muerte respirándole en la nuca. Pero el aire se había vuelto cada vez más escaso. Cada intento por abrir una grieta en esa madera resistente había sido en vano. Mi vida terminó allí, sofocada, olvidada, en ese cuartucho lúgubre. Jaime, que comenzaba a perder la paciencia, pateó la puerta con una fuerza que hacía temblar los marcos. Después de varios golpes, se abrió ligeramente, dejando escapar un hedor insoportable. «Huele a algo en descomposición», susurró la sirvienta mayor, cubriéndose la nariz con el delantal. Los 3 hermanos intercambiaron miradas, inquietos pero incrédulos. ¿Algo en descomposición? Bah, seguro se escapó y dejó un animal muerto para engañarnos, espetó Guillermo con una mueca de desagrado. Raquel Hernández, ¿crees que nos tragamos semejante farsa?, añadió Enrique, mientras daba un paso hacia adelante. Sin embargo, el mal olor no podía ser ignorado. Finalmente, los 3 unieron fuerzas y comenzaron a golpear la puerta juntos, sus patadas resonando en el pasillo como truenos. Con un estruendo final, la puerta cedió por completo. El hedor que salió era abrumador, pero lo que más les afectó no fue el olor, sino lo que encontraron al otro lado. Allí, en el fondo de ese oscuro y estrecho sótano, estaba mi cuerpo. Mis hermanos se quedaron congelados, sus expresiones cambiando rápidamente del enojo a la incredulidad y luego al horror absoluto. Jaime fue el primero en reaccionar, cayendo de rodillas frente a mi cuerpo inmóvil. «No. No». Su voz era apenas un susurro ahogado, seguido por un grito desgarrador que resonó por toda la mansión. Guillermo, siempre el más altivo, estaba completamente pálido, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro. Enrique, incapaz de contenerse, vomitó en una esquina, temblando de pies a cabeza. Mi cuerpo, ahora frío y rígido, estaba cubierto de señales de mi lucha final. Mis uñas estaban rotas y ensangrentadas por tanto arañar la puerta, y mi rostro, contorsionado en una máscara de terror y súplica, gritaba la verdad que ellos no quisieron escuchar. Detrás de ellos, Liliana observaba con una expresión de horror perfectamente ensayada, pero yo, desde mi estado incorpóreo, podía ver el brillo de satisfacción que se ocultaba en el fondo de sus ojos.
Algo extraño comenzó a suceder. Las luces de la mansión parpadearon y un viento helado recorrió los pasillos a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Una sirvienta anciana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, murmuró con voz baja: «Señorita Liliana». Pero su frase quedó interrumpida por el sonido de las cadenas caídas y los sollozos que llenaron el aire. La verdad apenas comenzaba a salir a la luz, y yo no pensaba descansar hasta que todos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. María, con los ojos clavados en Liliana y una mezcla de horror y comprensión en su rostro, rompió el silencio. «El frasco de condimento que le dio a la señorita Raquel, yo la vi esa mañana», le añadió algo extraño. El rostro de Liliana cambió por un instante, una fracción de segundo en la que la máscara de inocencia resbaló, dejando ver una sombra de pánico. Sin embargo, se recompuso casi de inmediato, como si nada hubiera pasado. Jaime, aún de rodillas junto a mi cuerpo inerte, levantó la cabeza lentamente, con una expresión helada que no le había visto nunca en vida. Su voz sonó áspera, forzada, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «¿Qué has dicho, María?» Mientras veía la escena desarrollarse desde mi estado espectral, algo extraño comenzó a suceder. Una energía diferente se apoderó de mí. Las luces parpadearon de nuevo, y por primera vez desde mi muerte, sentí que podía hacer algo más que solo observar. Objetos en las repisas temblaron ligeramente, y un frío intenso llenó la habitación. Mi venganza apenas estaba comenzando, y Liliana no tenía idea de lo que se avecinaba. El funeral fue, sin duda, un espectáculo de hipocresía que me revolvió el estómago. Liliana, envuelta en un elegante vestido negro, sollozaba teatralmente mientras se apoyaba en el brazo de Jaime. Sus lágrimas de cocodrilo lograban engañar a todos, excepto a María. La anciana sirvienta la observaba desde las últimas filas de la iglesia, con una mezcla de miedo y desprecio que era casi palpable. En el velorio descubrí que mi nueva condición me permitía realizar cosas inquietantes. Cuando Liliana se acercó a mi ataúd con una rosa blanca, símbolo de pureza tan irónico como inapropiado, algo extraordinario ocurrió. Todas las flores del arreglo se marchitaron instantáneamente, dejando pétalos secos y tallos caídos. Los murmullos de los presentes llenaron el salón, mientras Liliana palidecía visiblemente. «Es como si Raquel nos estuviera diciendo algo», susurró Guillermo, su voz temblando. Enrique, en cambio, permanecía en silencio. Desde que encontraron mi cuerpo, no había pronunciado palabra. Solo miraba fijamente mi ataúd, con las manos aferradas a un cuaderno de dibujos lleno de retratos míos que había esbozado a lo largo de los años. Sin embargo, lo más revelador ocurrió durante la lectura de mi testamento. Como era de esperar, mis hermanos heredaron la mayor parte de mis bienes. Pero había un giro inesperado. Mi diario personal debía ser leído públicamente. «Si están leyendo esto», comenzó el notario, «significa que algo me ha sucedido. Y si ese algo fue causado por un accidente con mariscos, quiero que investiguen el frasco de condimentos que Liliana me entregó ese día». Liliana, visiblemente afectada, apenas logró mantener su máscara de dolor. Pero María, que estaba presente por mi insistencia en el testamento, intervino con una prueba contundente. «Tengo algo que mostrar», declaró, sacando un pequeño frasco de vidrio de su delantal. «Este es el frasco original. La señorita Liliana lo rellenó con algo más esa mañana. Lo vi con mis propios ojos». El silencio que siguió fue sepulcral. Jaime, con manos temblorosas, tomó el frasco y lo examinó detenidamente. En el fondo había restos de un polvo blanco que, evidentemente, no era condimento normal. Esto necesita ser analizado», murmuró, su voz quebrada por primera vez desde mi muerte. Liliana intentó intervenir, pero en ese instante algo extraño ocurrió. Cuando abrió la boca, su voz no salió. El pánico real se reflejó en sus ojos mientras se llevaba las manos a la garganta. Y yo, flotando cerca del techo, no pude evitar una amarga satisfacción al ver cómo mi plan comenzaba a desarrollarse. El diario no era mi única carta. En mi escritorio había dejado un sobre sellado con copias de las conversaciones que Liliana había mantenido en su teléfono. Semanas antes de mi muerte, ella había dejado su móvil desbloqueado y yo, desconfiada, respaldé todo lo necesario. Los mensajes revelaban mucho más de lo que ella podía imaginar. La mansión, desde mi muerte, se había vuelto más fría. Los sirvientes juraban escuchar llantos y pasos en la noche, pero eso no era nada comparado con lo que estaba por venir. Porque, si hay algo peor que la muerte, es la culpa que carcome el alma lentamente. Y yo me aseguraría de que Liliana sintiera cada segundo de ese tormento. El análisis del frasco llegó rápido. Los resultados fueron devastadores. Contenía trazas de un alérgeno altamente concentrado, mezclado con sustancias que intensificaban los síntomas. Jaime, con el informe en mano, parecía incapaz de contener su furia. Guillermo y Enrique, al enterarse, quedaron petrificados.
La verdad empezaba a revelarse y Liliana estaba atrapada en su propia telaraña. La venganza que planeé en vida era sencilla, pero en mi estado espectral tenía recursos infinitos. Mis acciones no buscaban violencia física, sino desmantelar pieza por pieza la fachada de Liliana, dejando que el peso de sus mentiras y traiciones la aplastara, porque la verdad, más que cualquier castigo, era el arma más letal que podía usar contra ella. El informe lo dejaba claro. Las sustancias encontradas en el frasco contenían trazas de un potente alérgeno concentrado, combinado con químicos que agravaban los síntomas de una reacción alérgica severa. Jaime, el mayor de mis hermanos, sostenía el documento entre las manos, sus nudillos blancos por la tensión. Su mirada oscilaba entre el papel y Liliana, quien estaba sentada frente a él en el despacho. Su actuación de niña inocente seguía siendo impecable, aunque ahora su rostro empezaba a perder color. «Debe haber un error», murmuró ella, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para intentar sonar convincente. «Yo jamás». «Basta», gritó Jaime, su voz retumbando en la habitación como un trueno que hace temblar los ventanales. Soltó el informe sobre la mesa con un golpe seco y la miró directamente a los ojos. «¿Crees que soy estúpido? ¿También los mensajes en tu teléfono son un error?» «Ah, sí, los mensajes». Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Liliana. Sus labios comenzaron a temblar mientras Jaime encendía la pantalla de su propio teléfono y leía en voz alta. El plan va perfecto. Jaime alzó la mirada, cargada de rabia contenida. La tonta de Raquel confía tanto en mí que ni siquiera probará el condimento antes de usarlo. Sus hermanos son tan fáciles de manipular. Pronto tendré todo lo que ella tiene. Guillermo entró al despacho en ese momento, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en incredulidad cuando Jaime le mostró la pantalla. Leyó en silencio, pero su voz surgió sin permiso al llegar al final. ¡Esto es monstruoso! Guillermo clavó sus ojos en Liliana, quien ahora temblaba notablemente. Sus piernas no lograron sostenerla y se dejó caer en la silla, apoyándose torpemente en el escritorio. Yo puedo explicarlo, balbuceó ella, pero las palabras no llegaron a completar su defensa. ¿Explicar qué? La voz de Enrique, que hasta ahora había permanecido en las sombras, se hizo presente. Era fría, casi un susurro, pero contenía una furia palpable. Dio un paso adelante cruzando los brazos. ¿Cómo mataste a nuestra hermana? ¿Cómo nos manipulaste durante años? Las luces del despacho comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió la habitación, levantando los papeles del escritorio y haciendo crujir las cortinas. Desde mi forma incorpórea, no pude evitar sonreír con amargura. Concentré toda mi energía, y los mensajes del teléfono de Liliana comenzaron a proyectarse en las paredes como si fueran escenas de una película de terror. Mensaje tras mensaje, la verdad se revelaba. No era la primera vez que Liliana hacía algo así. Había 3 familias anteriores, 3 herederos accidentalmente fallecidos, 3 fortunas que ella y su madre biológica, Carmen Vázquez, habían destruido. Ahora, mi familia había sido la 4ª víctima. Jaime, visiblemente afectado, respiró profundamente antes de hablar, cada palabra cargada de hielo. «La policía viene en camino», se giró hacia Liliana, que intentaba aferrarse al borde del escritorio. «Y no solo por la muerte de Raquel, hemos contactado a las otras familias». El mundo de Liliana comenzó a desmoronarse. Su máscara de inocencia, tan cuidadosamente construida, empezó a agrietarse. En un último intento por escapar, se levantó y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a ella. Tal vez fue el viento. Tal vez fui yo. ¿Quién podría decirlo? María, la sirvienta más anciana de la casa, apareció en el umbral del despacho sosteniendo un sobre amarillento entre las manos. Su voz temblaba, pero había una firmeza inusual en ella. La señorita Raquel había iniciado los trámites para cederle legalmente parte de su herencia, señorita Liliana. Le tendió el sobre a Jaime, quien lo abrió y comenzó a leer en silencio. El golpe final llegó con la revelación. Liliana no lloró por la culpa ni por miedo a la policía. Lo que la destrozó fue el peso de mi amor sincero, un amor que ella había traicionado de la manera más vil. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche mientras un frío inexplicable llenaba la habitación. Sentí una paz extraña al saber que mi venganza no sería sangrienta ni violenta, sino mucho más devastadora. La verdad. En los días siguientes, la policía destapó toda la red de estafadores liderada por Carmen Vázquez. El orfanato, donde mis hermanos habían encontrado a Liliana, era solo la fachada de un plan mucho más siniestro. Los investigadores descubrieron cómo manipulaban a familias adineradas para destruirlas desde dentro. Mi familia había sido una pieza más en su juego, pero esta vez la verdad había salido a la luz. Y yo, desde mi forma espectral, observaba cómo el mundo que Liliana había construido sobre mentiras se derrumbaba a su alrededor.
Descubrir que Liliana no era solo una mentirosa manipuladora, sino parte de una red completa de estafadores, me dio una sensación amarga de alivio. Era como si, al menos, mi muerte no hubiera sido completamente en vano. Los detectives que llevaban el caso desmantelaron cada parte del esquema que ella y su madre biológica, Carmen Vázquez, habían construido con tanto cuidado. Resultó que el orfanato donde mis hermanos la habían adoptado no era un lugar cualquiera, era un centro de operaciones. Seleccionaban estratégicamente a niñas con ciertos atributos: inocencia aparente, belleza convencional, capacidad para actuar bien en situaciones sociales, y las colocaban en familias ricas, preparándolas para destruirlas desde dentro. Cuando los investigadores presentaron sus hallazgos, mis hermanos estaban devastados. Jaime, el siempre racional y calculador, no podía entender cómo habían sido engañados de forma tan descarada. Esa noche lo vi sentado en mi habitación, que seguía intacta, como si esperaran que yo regresara en cualquier momento. Sostenía una fotografía de los 5 juntos, de cuando Liliana acababa de llegar a nuestras vidas. Recuerdo ese día, todos sonreíamos y yo pensaba que ella sería la hermana que siempre había querido. Pero esa sonrisa era una mentira. Jaime murmuró algo que no esperaba escuchar. Raquel intentó decirnos tantas veces. No la escuchamos. Mis advertencias siempre fueron desestimadas como celos infantiles o simples malentendidos. Jaime, el magnate implacable que nunca derramaba una lágrima en público, ahora dejaba que las gotas cayeran sobre esa foto. Su dolor era palpable, pero no podía sentir lástima por él. Después de todo, él me había encerrado en ese sótano. Guillermo, por su parte, no pudo enfrentar el peso de su culpa. Su carrera musical, que estaba despegando, se detuvo abruptamente. Ni siquiera podía tocar una nota sin que le recordara el sonido de mis golpes desesperados en la puerta del sótano. Una noche lo vi en su estudio sosteniendo una hoja arrugada. Era una canción que habíamos compuesto juntos para mi cumpleaños. «Era para ti», murmuró, como si yo estuviera ahí para escucharlo. «Nunca llegué a mostrártela». Mientras tanto, Enrique, el artista de la familia, se refugió en su pintura, pero lo que antes era un mundo de colores vibrantes ahora estaba dominado por sombras y desesperación. Sus lienzos estaban llenos de imágenes perturbadoras: la puerta del sótano, mis manos ensangrentadas intentando escapar, mi rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Cada pincelada parecía gritar su arrepentimiento. María, la única que siempre supo la verdad, no dejaba de trabajar en la cocina preparando mis platos favoritos. Era casi una especie de ritual para ella, como si de alguna forma intentara mantener viva mi memoria. Una vez, escuché cómo le decía a uno de los sirvientes: «La señorita Raquel siempre decía que la comida sabe mejor cuando se prepara con amor. Ella sabía que algo estaba mal con ese condimento, incluso lo probó antes para estar segura». Y eso era verdad. Liliana había tenido que usar una cantidad excesiva porque yo había probado el condimento en pequeñas cantidades, asegurándome de que fuera seguro. Mis sospechas sobre ella no eran infundadas, simplemente nadie quiso escucharme. Las pruebas contra Liliana se acumulaban rápidamente. Su teléfono contenía fotos de sus víctimas anteriores, jóvenes herederos confiados como yo, todos muertos en lo que parecían accidentes o suicidios. Para ella, estos no eran más que trofeos de su éxito. Pero el golpe más duro llegó cuando los detectives entregaron a Jaime un cuaderno encontrado en la casa de Carmen Vázquez. «Señor Hernández, esto estaba escondido en una caja fuerte. Son instrucciones detalladas sobre cómo Liliana debía manipular a cada miembro de su familia. Liliana había estudiado a mis hermanos durante meses antes de ser adoptada. Conocía sus debilidades, sus inseguridades, sus puntos ciegos, y los había usado todos en su contra». Esa noche, mientras Jaime leía el cuaderno, una ráfaga de viento helado atravesó la sala, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente. Los detectives se miraron entre sí, nerviosos. Uno de ellos murmuró algo sobre sentir una presencia. Tenían razón. Yo estaba ahí, cada vez más fuerte, cada vez más presente, porque mi verdadera venganza apenas estaba comenzando. Liliana pensó que su castigo sería la prisión, pero se equivocaba. Enfrentaría algo mucho peor: el peso de su propia culpa, los fantasmas de todas sus víctimas y la certeza de que nunca podría escapar de la verdad. Cada noche, mientras estaba encerrada en su celda, los recuerdos la perseguirían. Las luces parpadearían sin razón y el viento helado de la mansión Hernández la alcanzaría incluso allí. Porque a veces, el peor castigo no es la muerte, sino vivir con las consecuencias de tus acciones.